Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Alberto del Rivero Sánchez, mi matrícula es A0-136-76-91. El bloque que estoy cursando actualmente es Análisis de Sistemas Eléctricos en Sistemas Ingenieriles. Yo pertenezco al grupo 5 y en esta ocasión realizaré mi examen argumentativo oral. Lo que se me pide contestar en la pregunta que se me hizo acerca de física es explicar en qué consiste la descarga de un capacitor. Bueno, pues antes de explicar, pues voy a hacer unas pequeñas aclaraciones. No se me especificó si tenía que explicarlo de un circuito en serie o en paralelo, así que supondré que se me pidió hacerlo de uno en serie. Hay que recordar que la corriente que en un circuito en serie la corriente es la misma por todos sus elementos, por lo que la corriente que pasa por la resistencia y el condensador será la misma. Y bueno, pues un capacitor en un circuito no se descarga inmediatamente cuando es desconectada de una fuente de alimentación o de una corriente directa. Cuando el interruptor de nuestro circuito pasa de la posición A, que es la que señalo ahí en la imagen del circuito, a la posición B, el voltaje en el condensador empezará a descender desde V0, que es el voltaje inicial antes de la descarga, hasta tener 0 voltios. La corriente tendrá un valor máximo inicial y este disminuirá hasta llegar a 0 amperios cuando el capacitor se haya descargado completamente. Bueno, el tiempo en el que se tarda el voltaje en el capacitor en pasar del voltaje máximo hasta llegar a 36.8% del voltaje de la fuente está dado por esta fórmula. T, es igual a R por C, donde R es la resistencia en ohms y C es la capacitancia en milifaradios. Sí, perdón, milifaradios. Este tiempo nos sirve para calcular tau o nuestra constante de tiempo, que representa que el voltaje ha disminuido hasta un 0.7% de su valor final. Esta se puede calcular multiplicando nuestra t 5 veces. Y pues bueno, al analizar estas dos gráficas de la descarga de un capacitor, podemos observar que durante la descarga el voltaje y la corriente del capacitor se acercan a cero de manera exponencial hasta que consiguen una estabilidad, ¿no? Los valores de la corriente que pasa por la resistencia del capacitor y los valores de la tensión en el capacitor varían sus valores en la parte exponencial, que está ahí, está, no, aproximadamente 5 veces la constante de tiempo t. Y después podemos observar que esto ya no sucede en su parte estable, que es la parte que va así. Y pues bueno, esa fue mi explicación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Alberto del Rivero Sánchez. Mi matrícula es A0-136-76-91. El bloque que estoy cursando actualmente es Análisis de Sistemas Eléctricos en Sistemas Ingenieriles. Yo pertenezco al grupo 5 y en esta ocasión estoy realizando mi examen argumentativo oral. La pregunta que se me pide contestar es cómo se define una ecuación diferencial ordinaria y también se me pide mencionar dos ejemplos de sus aplicaciones. Bueno, pues una ecuación diferencial ordinaria es una igualdad en donde la incógnita es una función desconocida, definida y derivable en un intervalo abierto de números reales. El objetivo de una ecuación diferencial es hallar esa función y pues el resultado o la solución no va a ser un número real, sino pues una función. Se le llama ecuación diferencial de orden 1 si la única derivada de la función desconocida que aparece en la derivada es primera. Se le llama ecuación diferencial de orden 2 si la derivada de mayor orden que aparece en la función desconocida es 2 y así sucesivamente. Por ejemplo,
Si la derivada de mayor orden que apareciera en nuestra función desconocida es 10, el orden de la ecuación diferencial sería de 10. Por ejemplo, aquí en la primera ecuación tenemos una ecuación diferencial de tercer orden y en la segunda ecuación tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, pues la solución de la ecuación diferencial debe tener derivadas hasta el orden en que aparezca en la ecuación diferencial. Por lo tanto, en este caso que yo presento, que yo creo que es el más fácil que puede haber, la solución de la ecuación es continua y derivable por lo menos una vez en el intervalo donde verifica la ecuación diferencial. Y pues bueno, las ecuaciones diferenciales tienen muchísimas aplicaciones en la vida real. Esto se debe a que describen cualquier fenómeno donde algo cambia con respecto a otra variable. Y pues como sabemos, en la vida real muchas cosas cambian respecto a una variable contra otra. Y pues yo presento aquí dos, que es la predicción del clima y el flujo sanguíneo. Y pues bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.